Un millonario hace una apuesta para vivir 30 días como una persona pobre, pero el final fue sorprendente. David Álvarez observaba el reflejo en las copas de champán que se alineaban sobre la mesa. El brillo dorado del cristal parecía reflejar el esplendor de su vida, una vida de excesos. A su alrededor, el sonido de las carcajadas de sus amigos llenaba el aire de una euforia superficial. La fiesta, como tantas otras, no era más que otra noche rodeada de lujo, poder y vanidad, y una vez más se sentía vacío. Las luces de la ciudad brillaban afuera, pero no lograban llenar ese vacío en el pecho de David. Lo tenía todo: mansiones, autos, fiestas exclusivas, y aún así le faltaba algo. No eran los bienes materiales lo que anhelaba, sino una chispa. Algo que lo hiciera sentir vivo de nuevo. David. Lo llamó Julio, su amigo de toda la vida, golpeando la mesa y sacándolo de sus pensamientos. ¿Estás perdido en algún sueño? No me digas que ya estás cansado de Mónaco antes de que vayamos. Los demás rieron, y David forzó una sonrisa, tratando de unirse a la conversación. Conocía bien esa sensación. Era como estar a la deriva en un océano de lujo, pero sin rumbo. ¿Quién se cansa de Mónaco?, respondió en tono ligero, pero con la mirada distante. Julio se rió a carcajadas, pero Carlos, el más audaz del grupo, parecía notar la inquietud que David trataba de ocultar. Se inclinó hacia adelante. Tal vez el problema es que ya lo tienes todo, David. ¿Qué tal un verdadero desafío? Algo que sacuda tu mundo perfecto, dijo Carlos con una sonrisa maliciosa. La atención de todos en la mesa se dirigió a él, curiosos por saber qué iba a proponer. David arqueó una ceja, intrigado por la provocación, como si esas palabras fueran justo lo que estaba esperando escuchar. ¿Y qué sugieres, Carlos?, preguntó, sintiendo una extraña emoción recorrer sus venas. Una apuesta. Carlos hizo una pausa, dejando las palabras en el aire, con los ojos brillando de picardía. Apuesto a que no puedes vivir como una persona común por un mes. Sin tu dinero, sin tu nombre. Solo tú, sobreviviendo como cualquiera de nosotros, lo haría si no hubiéramos nacido ricos. El silencio que siguió fue tan denso como el aire cálido de la sala. Todos los ojos estaban fijos en David, esperando su reacción. Podía reírse de la propuesta absurda, despreciarla y seguir la noche como siempre. Pero algo dentro de él se estremeció. La idea era tan ridícula, tan ajena a su realidad, que no pudo apartarla de su mente. ¿Un mes?, repitió David, sintiendo que su corazón se aceleraba, como si algo nuevo estuviera a punto de nacer en su interior. ¿Sin nada? ¿Absolutamente nada? Carlos sonrió como si ya supiera el desenlace. 30 días. Nada de fortunas, nada de privilegios. Vas a sentir lo que es ser un hombre común. Si lo logras, duplicamos cualquier cantidad que apuestes ahora. Pero si fallas... Carlos se inclinó, bajando la voz casi en un desafío. Pierdes una buena parte de tu fortuna, y tal vez tu dignidad. Un escalofrío recorrió la espalda de David. La sala parecía más cálida de repente, el aire más denso. Sentía las miradas de sus amigos, cada uno esperando que se echara atrás, esperando que rechazara el desafío como lo haría cualquier hombre sensato. Pero algo inesperado comenzó a crecer dentro de él, una chispa. Estaba cansado de la perfección, de una vida sin desafíos, de la monotonía de tenerlo todo. Esta podría ser la oportunidad de probar algo, no solo para ellos, sino para él mismo. Hecho, dijo con una firmeza que sorprendió a todos. Sus amigos lo miraron por un momento, incrédulos. Luego las risas volvieron, pero esta vez había un toque de emoción en el aire. Sabían que David no era un hombre que retrocediera, y eso hacía que la apuesta fuera aún más interesante. «Me voy esta misma noche», continuó David, levantando la barbilla con determinación. «Empiezo ahora». Carlos soltó una carcajada, mientras Julio parecía sorprendido. «¿Ahora?», repitió Julio, casi incrédulo. «¿Estás hablando en serio?». David se levantó de la mesa, con los ojos brillando, con una nueva energía, una que no sentía desde hacía mucho tiempo. «¿Qué tengo que perder?», respondió con una sonrisa confiada. Sus amigos lo observaron mientras tomaba su chaqueta y se dirigía hacia la puerta. El sonido de las risas y el tintineo de las copas se desvanecía mientras salía al aire fresco de la noche. Miró por última vez la vista iluminada de la ciudad, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. El lujo, la riqueza, la comodidad. Todo quedaría atrás por 30 días. La adrenalina que corría por sus venas en ese momento era la sensación que había estado buscando durante mucho tiempo, pero lo que aún no sabía era que el verdadero desafío no sería vivir sin dinero.
El verdadero desafío sería enfrentar la vida como nunca antes, una vida donde las emociones, los riesgos y las relaciones fueran reales. El sol apenas había salido cuando David abrió los ojos. El silencio era ensordecedor, diferente del constante murmullo que llenaba sus días en la gran ciudad. No había dormido bien la noche anterior. El colchón delgado, las paredes desgastadas y la ausencia total de comodidad lo habían dejado inquieto. La sensación de aislamiento era sofocante. Por primera vez estaba realmente solo. No había guardias en la puerta, ni un conductor esperándolo, ni un asistente trayéndole el desayuno. Solo era él y la cruda realidad. Se sentó al borde de la cama, respirando profundamente. Ese era el comienzo de un viaje que apenas sabía cómo llevar. Dejar atrás su vida de lujo, donde cada deseo se cumplía con solo un chasquido de dedos, ahora le parecía un error monumental. Pero había hecho una promesa, y su orgullo lo mantenía firme. No podía fallar, no ahora. Con una mirada cansada, David se preparó para el primer día de su nueva vida. Se puso la ropa más sencilla que tenía en la mochila, que no se parecía en nada a los trajes que solía usar. Al salir a la calle, sintió el impacto del entorno. El barrio en el que estaba era un mundo aparte. Las aceras llenas de baches, las fachadas descuidadas y el olor a humo en el aire le recordaban que ya no estaba en la cima del mundo. Allí, él era solo uno más. Las siguientes horas serían una verdadera prueba de resistencia. David caminó por varias tiendas y restaurantes, yendo de puerta en puerta, ofreciéndose para cualquier tipo de trabajo. Pero en cada intento, una nueva decepción. Recibía miradas desconfiadas, y las respuestas siempre eran las mismas. No estamos contratando, no tienes experiencia, lo siento, ya tenemos suficiente personal. La humillación empezaba a pesar. Nunca antes había sido rechazado tantas veces en un solo día. Era como si de repente el mundo lo viera como un don nadie. Y la realidad golpeó con fuerza. Fuera de su burbuja de privilegios, ya no era especial. El calor del mediodía empezaba a agotarlo, y la mochila le pesaba en los hombros. Le dolían los pies y el cansancio mental comenzaba a transformarse en desesperación. En otro momento, David habría desistido, habría vuelto a la seguridad de su vida lujosa, pero ahora sabía que no tenía esa opción. Había mucho en juego. Cuando las esperanzas ya casi se agotaban, vio una cafetería sencilla en la esquina de una calle concurrida. Era el tipo de lugar que nunca habría notado antes, pero ahora parecía una posible tabla de salvación. La campanilla de la puerta sonó cuando entró. El ambiente era modesto, con mesas de madera y sillas que crujían cuando alguien se sentaba. El olor a café recién hecho y grasa flotaba en el aire. El gerente, un hombre robusto con una expresión cansada, se acercó al mostrador. «¿Qué quieres?», preguntó con una voz áspera y directa. David, tratando de controlar el nerviosismo, respondió. «Estoy buscando trabajo, cualquier cosa. Haré lo que sea necesario». El gerente, llamado Héctor, lo miró de arriba abajo, desconfiado. David sabía que su apariencia aún mostraba rastros de la vida que intentaba ocultar. Aunque llevaba ropa sencilla, no lograba deshacerse de la imagen de alguien que nunca había trabajado duro. «Puedes empezar hoy, si no te importa trabajar duro», dijo Héctor finalmente. «Tras una larga pausa. No será fácil». David aceptó de inmediato, con una mezcla de alivio y aprensión. No tenía idea de lo ciertas que serían esas palabras. El primer turno comenzó más rápido de lo que esperaba. La cafetería estaba llena. David trataba de seguir el ritmo frenético, pero desde el principio todo parecía ir mal. Era lento. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, no tenían la agilidad para llevar bandejas, llenar vasos y atender las mesas. «Oye, derramaste mi café», gritó un cliente molesto, cuando David, torpe, tropezó e hizo que la taza se deslizara por la mesa. Las risas de los otros clientes no ayudaron. Se agachó rápidamente para limpiar el desastre, con las manos temblorosas por la frustración. Cada error parecía magnificarse, como si todos estuvieran observando el fracaso de alguien que nunca había trabajado de verdad. Su espalda empezaba a doler y el cansancio físico, algo que nunca había experimentado, comenzaba a apoderarse de sus músculos. En medio del caos, tropezó una vez más, casi dejando caer una bandeja llena de platos. Héctor lo miró desde el mostrador, frunciendo el ceño, claramente descontento. David sabía que estaba al borde de perder el trabajo antes de siquiera empezar. Cada segundo en ese lugar parecía eterno,
y el peso de la apuesta comenzaba a parecer insoportable. La idea romántica de vivir como una persona común se desvanecía rápidamente ante la dura realidad de un trabajo pesado y los constantes fracasos. Estaba lejos de casa, sin dinero, sin amigos, y ahora, sin habilidades para realizar la tarea más básica. Cuando el turno finalmente terminó, David estaba exhausto. Su ropa estaba sucia, su cuerpo adolorido, y apenas podía sentir sus pies. Nunca imaginó que un día de trabajo podría ser tan agotador. Se sentó en una de las sillas de la cafetería, con el sudor corriendo por su rostro. Los clientes ya se habían ido, y el lugar estaba en silencio, excepto por el sonido de Héctor limpiando el mostrador. David se preguntaba si sería capaz de continuar con todo aquello. Aún le quedaban 29 días por delante. Cada día parecía una eternidad. Cuando pensó que aquel largo y agotador día finalmente había terminado, la puerta de la cafetería se abrió una vez más. Levantó la cabeza y entonces la vio. Una mujer con pasos ligeros, una sonrisa amable y una mirada que parecía iluminar el lugar. A pesar de haber tenido un día infernal, algo en esa mujer le hizo sentir un pequeño destello de esperanza. Era diferente a todo lo que había encontrado en ese mundo simple. Ella se acercó y David no sabía que a partir de ese momento, su viaje estaba a punto de cambiar de maneras que jamás hubiera imaginado. David sentía su cuerpo cansado, pero por alguna razón que no podía explicar, sus ojos se mantenían fijos en la mujer que acababa de entrar a la cafetería. Su sonrisa parecía suavizar el ambiente desgastado, y el sonido de sus pasos resonó en la sala casi vacía como un alivio silencioso después del caos del día. Ella se acercó al mostrador, y Héctor, el gerente, la saludó con un gesto. David la observaba a la distancia, sin saber por qué, pero había algo en ella que lo intrigaba. La simplicidad con la que se movía, la forma en que hablaba, sin prisa, sin pretensiones. Todo lo que él estaba tratando de aprender a la fuerza, ella lo llevaba naturalmente. «Clara», dijo Héctor, con una sonrisa cansada pero sincera. «Siempre por aquí». «Siempre», respondió ella con una leve risa. «Sabes, el café de aquí es el único que me hace aguantar los largos días en la escuela». David prestaba atención a cada palabra, aunque solo fuera una conversación casual. Algo en la forma en que ella hablaba del trabajo duro, pero aún mantenía una ligera alegría en sus ojos, lo fascinaba. Era un contraste total con todo lo que él conocía. En su vida, todos siempre estaban buscando algo más poder, más dinero, más influencia. Pero esta mujer parecía estar contenta, incluso en medio de la simplicidad. Ella se dio la vuelta, sus ojos encontrándose con los de David por un breve instante. Hubo un momento de duda entre ambos y ella sonrió amigablemente, acercándose. Él, aún aturdido por la intensidad del día, intentó disimular el cansancio. «Parece que ha sido un día difícil», dijo Clara, sacando una silla y sentándose frente a él. David parpadeó, sorprendido por la cercanía. No estaba acostumbrado a que alguien lo abordara con tanta naturalidad. «Difícil es poco», respondió él sin pensar demasiado, dejando que el cansancio se filtrara en su voz. «Creo que subestimé lo complicado que sería todo esto». Clara rió suavemente. «Me lo imagino. No es fácil, pero te acostumbrarás». Le tendió la mano. «Clara Martínez». David estrechó su mano sintiendo una calma inesperada en ese gesto. «Daniel García», mintió él, manteniendo su verdadero nombre oculto tras la fachada simple que había creado para sí mismo. Y en ese momento, sintió una punzada de culpa por no ser completamente sincero, pero estaba decidido a mantener su secreto por ahora. Ellos comenzaron a conversar. Y David se sorprendió de lo fácil que era hablar con Clara. Ella le contaba sobre su trabajo como maestra en la escuela local, cómo enseñaba a niños necesitados que enfrentaban grandes desafíos. Su día a día estaba lleno de luchas, pero también de pequeñas victorias. Y ella hablaba de cada una de ellas con orgullo y con un brillo en los ojos que él rara vez veía en las personas de su círculo de amigos. «A veces, solo la sonrisa de un niño hace que el día valga la pena», dijo ella, y David notó cuánto peso llevaban esas palabras. Él, que siempre había valorado las conquistas materiales y medido el éxito por los números en su cuenta bancaria, se sintió fuera de lugar. Había una fuerza en esa mujer que él no podía comprender del todo, pero que lo atraía como un imán. El tiempo pasó rápidamente mientras conversaban. Clara parecía traer una ligereza que contrastaba con el peso de los desafíos que David enfrentaba en ese momento.
Por primera vez en días, sintió que la apuesta no solo se trataba de resistir las dificultades de la vida común, sino también de descubrir un lado de sí mismo que nunca había conocido. Cuando ella terminó su café, se levantó con una sonrisa amable. David se encontró deseando pasar más tiempo a su lado, como si su presencia aliviara el cansancio y la frustración del día. «Te acostumbrarás, Daniel», dijo ella antes de salir. «Todo es cuestión de adaptación. Al principio parece imposible, pero encontrarás el ritmo. Todos lo encontramos». Ella se despidió de Héctor y salió de la cafetería, dejando a David solo con sus pensamientos. Sus palabras resonaban en su mente. «Te acostumbrarás». Se preguntaba si eso era cierto. ¿Realmente se acostumbraría a esa nueva vida? ¿A la falta de privilegios, al cansancio físico, a la constante sensación de rechazo? Pero por alguna razón, la idea de encontrar su propio ritmo parecía menos aterradora ahora que conocía a Clara. Ella hacía que todo pareciera posible. Y más que eso, David sentía que, en el transcurso de ese camino, podría descubrir más sobre sí mismo de lo que jamás había imaginado. David respiró hondo y miró hacia la puerta por donde Clara había salido. Un pensamiento surgió en su mente, algo inesperado, algo que no formaba parte del plan inicial. Clara era diferente. Ella era real, y de alguna manera sabía que, a partir de ese momento, su viaje no se trataría solo de cumplir con una apuesta. Se trataría de entender qué podía enseñarle esa mujer humilde y llena de vida. Los días siguientes pasaron a un ritmo intenso, y David pronto se vio inmerso en su nueva rutina. Trabajar en la cafetería era físicamente agotador, y cada turno ponía a prueba su resistencia. Cada día sus músculos dolían más, y regresaba a su apartamento con las manos callosas y el cuerpo adolorido. Pero curiosamente ese cansancio también traía consigo una sensación de logro. Nunca antes había experimentado ese tipo de satisfacción. Clara seguía apareciendo regularmente en la cafetería, siempre con la misma sonrisa cálida. Cada vez que conversaban, David se sentía más cautivado por su sencillez y generosidad. Ella hablaba de su vida, de sus dificultades como maestra en una escuela pública carente de recursos, donde los niños enfrentaban problemas mucho más grandes que los que ocurrían en el aula. Pero a pesar de los desafíos, Clara nunca perdía la esperanza. Un día, Clara lo invitó a conocer el barrio donde vivía, una comunidad modesta en las afueras de la ciudad. David dudó por un momento, sintiendo que se adentraba cada vez más en una vida que no era realmente la suya. Pero aceptó la invitación, impulsado por una curiosidad creciente hacia esa mujer que tanto lo intrigaba. Caminaron por calles estrechas y bulliciosas, pasando por pequeñas casas de ladrillo mal pintadas, con cuerdas llenas de ropa colgadas en los patios. El olor a comida casera invadía el aire y el sonido de los niños jugando resonaba en las esquinas. Era un mundo tan distante del que David estaba acostumbrado, que por un instante se sintió fuera de lugar. Pero Clara, con su manera natural y afectuosa, hizo que él se sintiera cómodo. «Aquí es donde crecí», dijo ella, señalando una casa modesta, con paredes que necesitaban pintura y un pequeño jardín, pero bien cuidado. «Mi madre aún vive aquí. Tiene algunos problemas de salud, pero la comunidad ayuda mucho. Somos una familia». David guardó silencio, absorbiendo lo que ella decía. En ese momento se dio cuenta de que nunca había conocido una verdadera comunidad. En su vida anterior, las personas a su alrededor siempre estaban atrapadas en sus burbujas de egoísmo, buscando solo lo que podían obtener. Pero allí, en ese lugar sencillo, las personas se ayudaban mutuamente de una manera que él nunca había visto. Pasaron la tarde juntos, caminando por el barrio y conversando sobre la vida. Clara le presentó a algunos vecinos, y todos parecían conocerla y respetarla profundamente. Ella tenía un impacto genuino en las personas a su alrededor, algo que David nunca había experimentado. Él, que siempre se rodeaba de aduladores y personas interesadas en su dinero, sentía que por primera vez estaba viendo lo que significaba ser verdaderamente amado y respetado. Mientras caminaban de regreso a la cafetería, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. David sentía su corazón acelerado, pero no por el esfuerzo físico. Sabía lo que estaba pasando, se estaba enamorando de Clara, y al mismo tiempo, la culpa comenzaba a crecer dentro de él. La mentira que sostenía su nueva vida lo presionaba más cada día. No era Daniel García, el hombre sencillo que Clara creía que era. Él era David Álvarez, el millonario que estaba allí por una apuesta ridícula.
Con cada sonrisa de Clara, con cada palabra amable que ella decía, sentía que estaba traicionando su confianza de una manera irreparable. «Parece que has encontrado tu ritmo», comentó Clara mientras caminaban lado a lado. «Te has adaptado bien a la nueva vida, Daniel». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. No se había adaptado a nada. Estaba fingiendo. Pero la verdad parecía tan lejana en ese momento. Quería aferrarse a lo que empezaba a sentir por ella, pero sabía que la mentira siempre estaba al acecho, lista para destruirlo. «Sí. Creo que me estoy acostumbrando», respondió tratando de disimular el dolor que crecía en su pecho. Llegaron a la cafetería, y Clara se despidió con su habitual sonrisa, sin sospechar nada. David se quedó parado por unos segundos, observando cómo ella se alejaba por la calle hasta desaparecer. Su corazón latía aceleradamente, pero no solo por el amor que comenzaba a sentir. Era la culpa, la presión de saber que en cualquier momento toda la verdad podría salir a la luz y arruinar todo lo que estaba construyendo. Regresó al interior de la cafetería, con los pensamientos aún pesando en su mente. Se sentó en una de las sillas vacías, exhausto, pero incapaz de relajarse. La apuesta que al principio parecía tan simple, ahora era un peso que ya no sabía cómo llevar. Quería contarle la verdad a Clara, quería ser honesto, pero el miedo de perderla era más fuerte. Con la mirada perdida en el vacío, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, y no importaba qué camino eligiera, ambos parecían llenos de dolor y sacrificio. Los días en la cafetería se convertían en una tortura emocional para David. Cada vez que Clara entraba, con su sonrisa ligera y su conversación relajada, sentía el peso insoportable de la culpa. Era como si cada momento que pasaba a su lado fuera una mentira acumulada, una deuda emocional que sabía que no podría pagar. El brillo en los ojos de Clara, la forma en que lo miraba sin saber quién era realmente, lo destruía por dentro. A medida que se acercaba el final de la apuesta, la presión aumentaba. Sabía que tarde o temprano tendría que contar la verdad. No podía seguir escapando de la responsabilidad que había asumido al comienzo de ese viaje. Lo que había comenzado como una simple apuesta entre amigos ricos se había convertido en una trampa emocional, y se sentía cada vez más atrapado, cada vez más hundido en un pantano de mentiras y medias verdades. Una tarde, Clara entró en la cafetería más temprano de lo habitual. Había algo diferente en ella ese día. Su sonrisa estaba allí, pero sus ojos parecían más atentos, más preocupados. Se acercó a David, que limpiaba una mesa, intentando ignorar la tormenta de sentimientos que hervía en su pecho. «Daniel», comenzó, y David se congeló al escuchar el nombre falso salir de sus labios. «He estado pensando. Nunca me has hablado de tu vida antes de llegar aquí. Nunca mencionas a tu familia, a tus amigos, de dónde vienes». Se detuvo por un momento, mirándolo directamente a los ojos, buscando algo que él temía que ya hubiera descubierto. «¿Por qué nunca hablas de eso?» David sintió que el mundo temblaba a su alrededor. El momento que más temía había llegado, y sabía que esta vez no podría escapar. El silencio entre ellos era pesado, como si el aire en la cafetería se hubiera vuelto denso, dificultando la respiración. No sabía cómo empezar, pero sabía que tenía que ser honesto, incluso si eso significaba perder a Clara para siempre. «Clara». Su voz salió temblorosa, casi en un susurro. «Hay algo que debo decirte». Clara frunció el ceño, sorprendida por el tono de su voz. Nunca lo había escuchado hablar así antes. Siempre parecía seguro de sí mismo, confiado, pero ahora parecía vulnerable. David respiró hondo, luchando por encontrar las palabras. Cada fibra de su ser le gritaba que siguiera mintiendo, que evitara la verdad a cualquier precio, pero sabía que ya no había forma de volver atrás. Había cruzado la línea. «Mi nombre no es Daniel García», forzó las palabras a salir. Yo soy David Álvarez». El silencio que siguió fue devastador. Clara lo miró completamente perpleja. Parpadeó como si intentara procesar lo que él acababa de decir. «¿Qué?», murmuró, aún incrédula. «Mi nombre es David Álvarez», repitió, con más firmeza ahora. «Soy un millonario». Clara dio un paso atrás, como si la revelación la hubiera golpeado físicamente. La expresión en sus ojos cambió. El brillo suave dio paso a una mirada de incredulidad y dolor. «¿Millonario?», repitió ella, su voz llena de asombro. «Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué me has mentido todo este tiempo?» David sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Todo lo que más temía estaba ocurriendo frente a sus ojos. ¿Qué podía decir para justificar esa mentira?
Sabía que la explicación que estaba a punto de dar sonaría absurda, incluso patética. Fue una apuesta, admitió con la voz llena de vergüenza. Mis amigos no creían que podría vivir como una persona común durante 30 días. Apostaron a que me rendiría antes de tiempo. Así que acepté el desafío. Vine aquí y dejé mi vida atrás por un mes. Al principio solo era eso, una apuesta estúpida. Pero entonces te conocí, Clara. Intentó acercarse, pero ella dio un paso hacia atrás, y todo cambió. Los ojos de Clara estaban llenos de lágrimas, pero no las dejó caer. Había algo más fuerte detrás de ese dolor, rabia, traición. ¿Una apuesta? La palabra salió de sus labios con una mezcla de incredulidad y desprecio. Todo este tiempo estuviste aquí, jugando con mi vida, con mis sentimientos, ¿por una apuesta? David negó con la cabeza desesperado. No, Clara, no es así. Yo me enamoré de ti. Eso nunca fue parte de la apuesta. Me hiciste ver el mundo de otra manera. Me hiciste darme cuenta de cosas que nunca había visto antes, yo. Tragó saliva, sabiendo que cualquier palabra que dijera en ese momento podría sonar vacía. Nunca quise hacerte daño. Clara lo miró fijamente, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Parecía estar al borde de un colapso emocional, luchando por entender cómo todo lo que creía había sido arrancado de una manera tan cruel. Confié en ti, dijo ella con la voz entrecortada. Pensé que eras diferente. Pensé que eras alguien que entendía lo que era luchar, lo que era vivir sin lujos, pero al final eres solo otro, igual que los demás, jugando con la vida de las personas, porque puedes, porque tienes suficiente dinero para apostar con ella. David intentó acercarse de nuevo, pero ella levantó la mano, indicándole que se detuviera. No, David. Clara se secó las lágrimas, su voz temblando de dolor. No sabes lo que es ser real, nunca lo supiste, y yo no soy parte de un juego. Se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando a David solo, inmóvil como una estatua, incapaz de mover un músculo. El sonido de la puerta al cerrarse fue como el final de un capítulo en su vida. El peso de la realidad lo aplastó, y supo, en ese momento, que había perdido algo que el dinero jamás podría recuperar. David se quedó ahí, con el corazón destrozado, sintiéndose más vacío que nunca. La apuesta había terminado, y había perdido mucho más que cualquier fortuna. David permaneció quieto durante un largo tiempo, tratando de procesar todo lo que acababa de ocurrir. La sensación de vacío era aplastante. No era solo la pérdida de Clara, sino la caída de algo mucho mayor, su ilusión de control. Siempre creyó que su riqueza lo hacía invencible, como si el mundo a su alrededor fuera una pieza manipulable en sus manos. Pero en ese momento se sentía insignificante, roto por dentro. La verdad cayó sobre él como una avalancha, sepultándolo en arrepentimiento. El silencio de la cafetería, ahora vacía, era casi ensordecedor. El ruido de los coches en la calle parecía lejano, como si el mundo continuara sin él. La apuesta que antes parecía una broma inofensiva se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Los días siguientes fueron una niebla densa de desesperación. Clara había desaparecido y su ausencia era un vacío imposible de llenar. Nunca imaginó cuánto la presencia de ella se había infiltrado en cada detalle de su vida. El trabajo, antes una distracción, ahora era una carga insoportable. Cada plato que cargaba, cada mesa que limpiaba, era un recordatorio de su fracaso. Se hundía en una rutina que parecía aplastarlo poco a poco. Intentó seguir adelante, pero no podía. Cada esquina de la ciudad, cada calle por la que pasaba, traía de vuelta un recuerdo de Clara. Su risa resonaba en su mente, su voz suave parecía llamarlo, y por más que lo intentara, no podía escapar del dolor de haberla perdido. El arrepentimiento lo consumía, y lo que antes era una broma, ahora lo destruía por dentro. Entonces, la verdad finalmente lo golpeó con toda su fuerza. Estaba enamorado de Clara, y esa misma verdad había arruinado cualquier posibilidad de estar con ella. La vida sencilla que intentó vivir durante ese mes había sido una farsa, una mentira que lo condenó. Y Clara, la única persona que lo hizo ver el mundo de otra manera, no podía perdonarlo. Sin rumbo, David siguió el impulso que dominaba su mente. Fue al único lugar donde creía que podría encontrar algún tipo de consuelo, algún rastro de paz, el barrio de Clara. Sabía que ella no querría verlo, que su presencia probablemente solo la lastimaría más. Pero aún así, necesitaba intentarlo. Caminó por las calles estrechas, con el corazón pesado, sus pasos lentos e inseguros. Cuando llegó a la casa de Clara, se detuvo, observando el jardín sencillo y bien cuidado.
Las cortinas se movían suavemente con la brisa, como si el tiempo continuara pasando allí, indiferente a su dolor. David se quedó parado por largos segundos, luchando contra el miedo y la desesperación que lo dominaban. El miedo a ser rechazado de nuevo, a enfrentar una vez más la rabia y la tristeza en los ojos de Clara. Finalmente, dio un paso adelante y tocó la puerta. El sonido reverberó como un trueno en su pecho, y cada segundo que pasaba sin respuesta hacía que la ansiedad creciera. Su corazón latía desbocado, las manos sudorosas temblaban levemente. Cuando la puerta finalmente se abrió, se encontró frente a alguien que no esperaba. Era la madre de Clara, una mujer mayor, con cabello gris y ojos que parecían cargar el peso de muchos años de sufrimiento y sabiduría. Lo miró durante un largo momento, con una expresión tranquila, casi impasible, como si ya supiera el motivo de su visita. «Debe ser David», dijo ella, con una voz que era más una afirmación que una pregunta. Su voz era suave, pero cargada de una comprensión que lo desarmó por completo. David titubeó, el nerviosismo creciendo dentro de él. No sabía cómo responder. El peso de ser identificado solo por su verdadero nombre lo golpeó de lleno. Sabía que Clara le había contado todo. ¿Cómo no habría de contarle? «Soy yo», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «Quería ver a Clara. Sé que probablemente no quiera hablar conmigo, pero necesito intentarlo. Necesito disculparme». La mujer lo miró por un momento más. Sus ojos penetrantes parecían leer su alma. Cada error, cada arrepentimiento. Luego suspiró levemente y dio un paso al lado, permitiéndole pasar. «Está en el jardín de atrás», dijo simplemente, sin más palabras. David sintió que el corazón le latía más rápido. Atravesó la sala, con las piernas temblorosas, sintiendo una mezcla caótica de nerviosismo, esperanza y miedo. Cuando cruzó la puerta trasera, allí estaba ella. Clara estaba sentada en un banco de madera, con un libro abierto en su regazo, pero no estaba leyendo. Su mirada estaba perdida en el horizonte, su rostro pálido, cargado de una tristeza que casi lo partió en dos. Se detuvo, incapaz de hablar por un instante. El sonido de sus pasos finalmente llamó su atención, y Clara levantó la vista. Cuando sus ojos se encontraron, David vio todo: la sorpresa, el dolor, la rabia. Todo mezclado en un torbellino de emociones que ella intentaba controlar. «¿Qué estás haciendo aquí, David?» Su voz era firme, pero había un dolor profundo en ella, una herida abierta que él sabía que había causado. David respiró hondo, intentando organizar las palabras, pero el peso de su culpa hacía que cada sílaba fuera difícil de pronunciar. «Clara, sé que soy la última persona que quieres ver ahora», dijo, sintiendo un nudo en la garganta. «Pero necesitaba verte. Necesitaba que supieras que nunca quise hacerte daño. Fui un estúpido. Acepté esa apuesta sin pensar en las consecuencias. Pensé que solo era una manera de escapar, de desafiarme, pero apareciste tú, y todo cambió». Clara permaneció en silencio, sus ojos fijos en él, pero lo que vio en ellos lo paralizó. No era solo rabia, era decepción. El dolor de alguien que creyó en algo que fue destruido. «Sé que no puedes perdonarme, y no estoy aquí para pedir eso», continuó, su voz quebrándose. «Solo necesitaba que supieras cuánto significaste para mí, cuánto aún significas». Clara cerró el libro en su regazo, el sonido seco resonando en el aire. Respiró hondo, como si luchara contra sus propias emociones, y sus ojos se llenaron de una tristeza inmensa. «Me mentiste, David», dijo ella con la voz baja pero llena de dolor. «Fingiste ser alguien que no eras. Me engañaste. Fui solo una pieza en tu juego, parte de tu apuesta». «Lo sé», respondió él desesperado con el dolor creciendo en su pecho, «y no hay nada que pueda hacer para deshacerlo. Pero te amo, Clara. Y si puedo, pasaré el resto de mi vida intentando arreglar lo que rompí». Clara lo miró durante un largo momento, como si buscara algo en sus ojos. Una respuesta, una justificación, algo que hiciera el dolor más llevadero. Pero lo único que encontró fue arrepentimiento. «No sé si podré confiar en ti de nuevo», dijo ella, con la voz temblando ligeramente. «La confianza es algo que destruiste». David sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía en ese momento que lo más valioso que había encontrado en su vida también lo había destruido. Pero aún así, se quedaría allí, esperaría. Aunque el tiempo no curara las heridas, él esperaría. «Estaré aquí», murmuró casi como una promesa. «Siempre estaré aquí, esperando. ¿Hasta que estés lista? ¿O hasta que me pidas que me vaya?» Clara no respondió. Simplemente desvió la mirada, contemplando el horizonte vacío, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos.
David, con el corazón destrozado, aceptó que quizás tendría que esperar más de lo que jamás había imaginado. David se quedó parado en la puerta de Clara, sintiendo cómo el vacío en su pecho crecía con cada segundo que pasaba. Al salir de la casa, la sensación de pérdida era aplastante, una agonía que apretaba su corazón como nunca antes. El rechazo de Clara no era solo hacia él como persona, sino hacia todo lo que había hecho mal, hacia toda su vida construida sobre privilegios y mentiras. Ella lo había despojado de todas sus máscaras, y ahora él se veía desnudo ante su propia desilusión. Caminando por las calles del barrio de Clara, cada paso lo hundía más en el fango de sus elecciones. No sabía si podría soportar el dolor que sentía, un dolor mucho peor que perder cualquier apuesta o fortuna. Porque ahora David entendía lo que realmente había perdido. Clara no era solo la mujer que amaba, era la primera persona que le había mostrado lo que realmente importaba en la vida. Cada esquina, cada casa modesta por la que pasaba, le recordaba lo que podría haber sido. Podría haber formado parte de esa vida sencilla pero genuina. Podría haber aprendido a vivir de verdad, lejos de las apariencias y la superficialidad. Pero ahora todo parecía un recuerdo lejano, como un sueño que nunca podría alcanzar. Cuando llegó a su pequeño apartamento, David se dejó caer en la cama, con el cuerpo pesado, pero la mente en tormento. Miraba el techo, tratando de entender cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. La apuesta, que al principio parecía una broma, se había transformado en algo monstruoso, una cadena que lo ataba al dolor de su propio egoísmo. La culpa pesaba más con cada pensamiento, como una carga insoportable que lo aplastaba poco a poco. Los días que siguieron fueron aún más oscuros. Clara ya no aparecía en la cafetería, y su ausencia dejaba un vacío enorme, llenado solo por la culpa constante. El trabajo que antes lo distraía, ahora era un tormento. Cada cliente que atendía, cada mesa que limpiaba, parecía burlarse de él, como si le recordaran su fracaso personal. Héctor, el gerente, lo observaba de lejos, pero nunca decía nada. Parecía entender que David cargaba con un peso que las palabras no podían aliviar. El silencio del apartamento era lo peor. Por la noche, cuando el mundo exterior se calmaba, la mente de David se agitaba, repitiendo cada error, cada mentira, cada oportunidad que había dejado escapar. El rostro de Clara, el brillo en sus ojos que tanto amaba, ahora lo atormentaba. Ella se había alejado de él, y sabía que era su culpa. No era digno de ella, no después de lo que había hecho. Pero en medio de esa oscuridad, algo empezó a cambiar. Tal vez era el desespero, tal vez la necesidad de encontrar una salida, pero David se dio cuenta de que debía hacer algo. No podía seguir viviendo atrapado en la culpa. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía elegir qué hacer de ahora en adelante. Tenía que actuar. Esa noche, algo se aclaró dentro de él. Una decisión, una resolución que nunca había considerado antes. Ya no se trataba de que Clara lo perdonara. Si quería convertirse en alguien digno, tenía que empezar a cambiar desde adentro, no para los demás, sino para sí mismo. Al día siguiente, sin dudarlo, se vistió y salió de su casa decidido. Por primera vez en semanas sentía que sabía lo que debía hacer. Al llegar al centro de la ciudad se dirigió al banco donde guardaba su fortuna. Una fortuna que ahora le parecía tan vacía como la vida que había construido. Cuando el gerente lo atendió, David fue directo al grano. «Quiero hacer una donación significativa», dijo con firmeza. «Una parte de toda mi fortuna». El gerente abrió los ojos sorprendido por la petición. Conocía a David como un hombre de negocios astuto, no como alguien que simplemente repartía su fortuna. «Señor Álvarez, ¿está seguro de esto?» «Es una suma considerable», dijo el gerente con cautela. «Estoy seguro. Quiero que parte de ese dinero vaya a la escuela donde Clara trabaja. El resto, distribúyalo entre organizaciones que realmente ayuden a las personas». La voz de David era firme, sin titubeos. El gerente, todavía perplejo, comenzó el proceso. Mientras veía cómo millones eran transferidos de su cuenta, David sintió algo nuevo, alivio. Ya no era el peso del dinero lo que lo definía. Ya no eran los bienes materiales lo que moldeaba su vida. Esa decisión era el primer paso para convertirse en el hombre que deseaba ser, alguien que valorara lo que realmente importaba. Cuando todo estuvo finalizado, David salió del banco con una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Ligereza. Sabía que eso no borraría lo que había hecho. El dinero nunca arreglaría las mentiras que contó ni devolvería la confianza que rompió.
pero sabía que por fin había comenzado a recorrer el camino hacia el cambio. En los días que siguieron, continuó con su vida en la cafetería, pero con una nueva claridad. Ya no tenía expectativas de un perdón inmediato. Ya no se engañaba con ilusiones. Sabía que tendría que seguir demostrándose, tal vez durante mucho tiempo, y estaba preparado para eso. David estaba inmerso en sus pensamientos mientras secaba la última mesa de la cafetería esa tarde. El sol se ponía lentamente pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Sentía el peso de los meses pasados sobre sus hombros, pero ahora había algo diferente, una calma profunda que antes no conocía. Sabía que su futuro era incierto, pero por primera vez lo aceptaba. Todo lo que podía hacer era seguir avanzando, un día a la vez. De repente, la campanilla de la puerta sonó. David se volteó automáticamente, su corazón dio un salto inesperado. Allí estaba Clara, parada en la entrada, con una expresión que mezclaba determinación y vacilación. No esperaba verla en ese momento. Cada vez que aparecía, traía consigo un torbellino de emociones que él apenas lograba controlar. Pero esta vez había algo distinto. Algo en el aire entre ellos estaba a punto de cambiar. Clara se acercó lentamente, y David se dio cuenta de que ya no existía la misma distancia emocional entre ellos. Algo había cambiado desde la última vez que hablaron. Ella se detuvo frente a él, y durante un breve segundo, simplemente se miraron, como si estuvieran midiendo la profundidad de lo que estaba por venir. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que precede una gran revelación. «Necesito decirte algo», comenzó Clara, su voz tranquila, pero cargada de emoción. David contuvo el aliento sin saber qué esperar. «He estado observando cuánto te has esforzado, cuánto has intentado ser diferente. Y por más que haya intentado mantener esta barrera entre nosotros...» Ella vaciló, buscando las palabras adecuadas. «No puedo ignorar el hecho de que en algún lugar aún existe algo fuerte entre nosotros». David quedó paralizado por un momento, intentando absorber lo que ella decía. Sus palabras abrieron una puerta de esperanza que él no estaba seguro de si debía cruzar. Pero ella continuó antes de que pudiera reaccionar. «Lo que hiciste». Clara respiró profundamente buscando valor. «Nunca lo olvidaré. Pero lo que estás haciendo ahora, la persona en la que te estás convirtiendo». Cerró los ojos por un breve segundo, antes de finalmente mirarlo. «Me está haciendo creer que podemos empezar de nuevo, de una manera que nunca pensé posible». David sintió que el mundo se detenía. Esa era la conversación que nunca imaginó tener. Había luchado tanto silenciosamente por ganarse un espacio en el corazón de Clara de nuevo, y ahora, allí, en ese momento inesperado, ella le estaba ofreciendo una oportunidad que nunca se creyó digno de pedir. «Clara», comenzó él, pero la emoción quebró su voz. No sabía cómo expresar todo lo que sentía. «Sé que cometí más errores de los que cualquiera podría perdonar, pero... si estás dispuesta a intentarlo, te prometo que haré todo lo posible por ser el hombre que te mereces». Clara lo observó, sus ojos reflejando lo que parecía ser una mezcla de alivio y decisión. «No se trata de merecer, David», dijo ella suavemente. «Se trata de elegir, y yo estoy eligiendo creer que las personas pueden cambiar, que nosotros podemos cambiar». Ella dio un paso hacia él, y la distancia que parecía inquebrantable entre ellos disminuyó. David sintió una ola de emoción invadir su cuerpo. Por primera vez en meses creía que el futuro podía ser diferente, que las sombras del pasado no definirían quién era ni quién sería Clara a su lado. Clara extendió su mano hacia él, un gesto simple, pero cargado de significado. David tomó su mano, y en ese toque sintió el calor de algo nuevo, algo que iba más allá del perdón o la reconciliación. Era una promesa de futuro, una oportunidad de construir algo verdadero. «Vamos a dar un paso a la vez», dijo Clara con una sonrisa. «No será fácil, pero creo que vale la pena intentarlo». David sostuvo su mano con firmeza, con el corazón latiendo rápido, pero por primera vez en paz. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero ya no estaba solo. Tenía a Clara a su lado, y eso era todo lo que necesitaba. En los meses siguientes, la vida de David cambió de una manera que nunca pudo imaginar. Él y Clara comenzaron a reconstruir su relación con calma, enfocándose en pequeños gestos, en la sinceridad y en el respeto mutuo. La cafetería, que antes solo era un lugar de trabajo, se convirtió en un punto de encuentro para conversaciones profundas y para reencontrar los pequeños pedazos de confianza que ambos necesitaban para seguir adelante.
Clara lo desafiaba a ser siempre mejor, a seguir siendo honesto, no solo con ella, sino consigo mismo. No permitía que David olvidara lo que habían pasado, pero tampoco lo dejaba atrapado en el pasado. Juntos estaban construyendo una nueva historia, una en la que el amor verdadero no se basaba en ilusiones, sino en acciones concretas. Entonces, en una noche especial, cuando la luna brillaba en lo alto del cielo, David la llevó a un pequeño jardín, no muy lejos de la cafetería, donde la ciudad se quedaba en silencio. Se sentaron en un banco de madera simple, rodeados de flores silvestres y el sonido distante de los grillos. Era un lugar que él había descubierto en una de sus caminatas solitarias, y parecía el escenario perfecto para lo que estaba a punto de hacer. David tomó la mano de Clara y la miró a los ojos, con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Sabía que ese era el momento adecuado. «Clara», comenzó él, con la voz baja, pero llena de emoción. «He pasado meses intentando demostrarte que soy una persona diferente, que soy digno de tu amor. Y todos los días me has hecho darme cuenta de que el amor no se trata de perfección. Se trata de querer ser la mejor versión de uno mismo, no por obligación, sino porque la persona a tu lado te inspira a ello». Respiró hondo, sintiendo cómo crecía el nerviosismo. «No puedo prometer que nunca me equivocaré, pero puedo prometer que siempre lucharé por nosotros, por quienes estamos llegando a ser juntos. Y es por eso que...» Se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño anillo que había comprado con el dinero de su trabajo en la cafetería. «Quiero preguntarte si aceptarías continuar este viaje conmigo, para siempre». Clara lo miró, sorprendida y emocionada. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero eran lágrimas de alegría, no de dolor. David sonrió, una mezcla de sorpresa y felicidad reflejada en su rostro. «Nunca pensé que llegaríamos a este punto, pero sí, acepto». David sintió una ola de felicidad apoderarse de él mientras Clara le daba un suave beso. Era el final de un largo viaje y el comienzo de una nueva vida, construida sobre la verdad, la confianza y, sobre todo, el amor. Y así, en ese pequeño jardín, bajo la luz de la luna, David y Clara comenzaron el capítulo más importante de sus vidas, juntos, de verdad. ¿Y tú, crees que Clara hizo bien en perdonar a David? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber lo que piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al